¿Cómo puede alguien quedarse sin hogar en un lugar como Iowa? Es una pregunta que no tiene una sola respuesta. A simple vista, Iowa no parece un estado con un problema de indigencia. Es conocido por sus campos de maíz, sus pueblos pequeños y suburbios tranquilos, no por tiendas de campaña en las aceras, ni personas durmiendo en callejones. Pero la realidad en 2025 cuenta otra historia. Desde Des Moines hasta Iowa City, el número de personas sin una vivienda estable está creciendo. Algunos viven en sus autos, otros se mueven entre refugios, parques públicos o edificios abandonados. Muchos luchan contra enfermedades mentales, adicciones o simplemente mala suerte. She gave me something, I thought it was coke, but it wasn't. And then he gave me heroin and I was still sick. And he was like, I think she gave you fentanyl. So then he went and got fentanyl, and then the fentanyl is the only thing that made me not sick. I actually had a 4-bedroom house on the south side, and then I started to use drugs, and I started to smoke crack, and then my money just started going really fast. Algunos son familias con niños, otros veteranos, y también hay ancianos que se quedaron sin opciones. Entonces, ¿por qué está pasando esto en uno de los estados más tradicionales de Estados Unidos? ¿Y cómo están respondiendo los gobiernos locales y las comunidades? Este episodio se acerca a los rostros y hechos detrás de la crisis de los sin hogar en América. La historia de Iowa es más silenciosa que la de Nueva York o Los Ángeles, pero no menos importante, porque en cada rincón del país, la indigencia es una crisis en aumento. Y realmente creo que la situación de los sin hogar en nuestro país está a punto de desbordarse un día. Uno. La situación actual de la indigencia en Iowa. ¿Cómo se ve la indigencia en un estado como Iowa, que suele considerarse estable, rural y de clase media? Iowa City has a building here across from the library, and I stay on the back side of that. There's a cover, and so I stay there. Yeah, the system moves very slowly, however, so I'm doing it myself. A simple vista, Iowa puede no parecer un lugar con un problema generalizado de personas sin hogar. No tiene las extensas ciudades de tiendas de campaña de Los Ángeles ni los abarrotados metros de Nueva York. Sin embargo, bajo esa superficie, la crisis está creciendo y rápido. En 2025 las cifras ya no son tan pequeñas como para ignorarlas. Según el conteo Point in Time, realizado en enero de 2025, el condado de Polk, que incluye la capital de Mound, registró casi 1,000 personas sin hogar, un aumento del 13% respecto al año anterior. Este crecimiento no es solo un aumento estadístico, refleja una tendencia más amplia que afecta a condados en todo el estado. La indigencia crónica en particular ha aumentado notablemente. Estas cifras representan los niveles más altos que Polk ha visto en 5 años. Si ampliamos la mirada a todo el estado, el número total de personas sin vivienda en Iowa alcanzó un estimado de 2.700 en 2024, según datos nacionales compilados por World Population Review. Pero quizás aún más revelador es la proyección de la Autoridad de Desarrollo Económico y Financiero de Iowa, que estima que casi 17,000 hogares enfrentarán la indigencia en 2025. De ellos, más de 3.300 son familias con niños, representando el 20% de la población sin hogar proyectada. Esa cifra es profundamente preocupante, especialmente en un país que dice valorar a las familias y el bienestar infantil. ¿Qué cambió en Iowa y por qué justo ahora? Parte de la respuesta está en el aumento de los costos de vivienda. Aunque los precios de renta en Iowa
aún están por debajo del promedio nacional, han estado subiendo más rápido que los salarios. Incluso en regiones consideradas asequibles, como Des Moines, los aumentos en la renta y el estancamiento de ingresos han dificultado que las personas de bajos recursos se mantengan a flote. Mientras tanto, la oferta de vivienda sigue siendo limitada. En muchas ciudades, las listas de espera para viviendas subsidiadas se extienden por meses, incluso años. Desde una perspectiva más personal, parece que el perfil de la indigencia en Iowa también está cambiando. Ya no es solo un problema que afecta a hombres con adicciones o problemas de salud mental, aunque esos siguen siendo factores importantes. Cada vez más afecta a personas mayores con ingresos fijos, madres solteras, e incluso a trabajadores que simplemente no pueden pagar la renta. Se ha convertido en una crisis silenciosa, escondida a plena vista. Gente que vive en sus autos, que se aloja temporalmente con amigos, o que lucha calladamente durante las frías noches de invierno en tiendas improvisadas. A diferencia de los grandes centros urbanos donde la crisis es muy visible, los sin hogar en Iowa suelen ser invisibles, dispersos, aislados y con pocos servicios. Además, crece el sentimiento de desesperanza entre quienes brindan ayuda. Aunque trabajan con esfuerzo y pocos recursos, la demanda supera con creces su capacidad de respuesta. Los refugios están llenos. Los vales para vivienda asequibles son limitados. Los servicios de salud mental y adicciones están saturados. Y con más personas cayendo en las grietas cada año, muchos empiezan a preguntarse, ¿el sistema está diseñado para ayudar o solo para manejar la situación? En este sentido, Iowa refleja un dilema nacional mayor. El aumento de la indigencia en Iowa desafía la idea anticuada de que los estados rurales o del Medio Oeste son inmunes a la inestabilidad habitacional. De hecho, demuestra lo contrario. La pobreza, la inflación, las crisis de salud y las fallas políticas no se detienen en las fronteras estatales. Como exploraremos más adelante en este episodio de nuestro documental de viaje, la lucha de los sin hogar en América ya no está confinada a las grandes ciudades. Se está extendiendo silenciosa pero constantemente a cada rincón del país. Iowa no es una excepción, es una advertencia. Dos. Historias de personas sin hogar en Iowa. Una de las historias más emotivas de Iowa es la de Kayla Dale y su padre Rex. Kayla, una especialista en desarrollo de negocios de 23 años, creció en una familia adoptiva, llena de amor, sin saber dónde estaba su padre biológico. Cuando tenía 13 años, conoció a Rex por primera vez y tuvieron una breve conexión. Años después, a principios de 2025, su abuela le envió un mensaje con una foto de la portada del Des Moines Register, que mostraba a un hombre sin hogar. Era Rex. Kayla lo había buscado durante años y finalmente perdió la esperanza. Gracias a Yopa Outreach, un grupo local de apoyo a personas sin hogar, logró encontrarlo viviendo bajo un puente. Cuando se reunieron, Rex rompió en llanto llamándose a sí mismo un fracaso, pero Kayla lo tranquilizó. No estoy enojada ni resentida. Sé que lo hiciste porque te importa. Le recordó que ya no estaba solo.
aunque Rex había pasado años aislado ese momento, demostró algo poderoso que incluso en la calle olvidado por la sociedad, la familia puede encontrarte. Y para Rex, eso lo significaba todo. Otra historia fuerte viene de un hombre llamado Bond que ha estado sin hogar desde los 17 años. Ahora con 62, ha pasado toda su vida adulta sin un apartamento durmiendo afuera, sobreviviendo inviernos duros y al abandono. Su voz es firme pero llena de tristeza al explicar cómo se formó un campamento tras las protestas por George Floyd. Teníamos miedo de la policía, dijo. Montamos esto para proteger a las mujeres y los niños. En un momento, Bond y otros estuvieron en un hotel con permiso del dueño, pagando con donaciones de la comunidad. Pero después de saqueos muchos causados por agitadores externos, fueron desalojados. Él cree que el gobierno hace la vista gorda ante los sin hogar e incluso se beneficia con sus arrestos, juicios y encarcelamientos. Nunca he tenido nada, dice, pero quiero que estas personas tengan casas, comida, atención médica. Somos seres humanos. A pesar de sufrir diabetes, problemas cardíacos y amputaciones, Bond se dedica a repartir suministros y cuidar de los demás. No miramos el color de piel ni la religión. Todos somos sin hogar. Todos somos humanos. Para Bond, el campamento no es solo un refugio, es protección, dignidad y familia. ¡3! ¿Cómo el COVID-19 empeoró todo? ¿Recuerdas lo extraño y difícil que se sentía la vida en los primeros días de la pandemia? Claro que sí, todos lo recordamos. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, y hasta las rutinas más básicas parecían recuerdos lejanos. Pero para las personas sin hogar, el COVID no fue solo un inconveniente, fue una catástrofe. Para la población sin vivienda en Iowa, la pandemia amplificó cada lucha existente. Primero hubo el cierre de espacios públicos. Bibliotecas, centros recreativos, iglesias y refugios cerraron completamente o redujeron sus horarios. Estos eran lugares donde los sin hogar podían mantenerse calientes, usar el baño, acceder al Wi-Fi o simplemente descansar sin miedo. De repente, esas frágiles redes de seguridad desaparecieron de la noche a la mañana. Los servicios sociales, ya con recursos limitados, tuvieron que reducir aún más su alcance durante los confinamientos. Los programas de apoyo contaron con menos voluntarios, menos personal y presupuestos más ajustados. La poca estabilidad que existía antes de la pandemia desapareció rápidamente. Los bancos de alimentos se quedaron sin suministros. Los refugios de emergencia tuvieron que reducir su capacidad para permitir el distanciamiento social. El aislamiento empeoró. Y en ese silencio, la adicción y las enfermedades mentales encontraron espacio para crecer. Según datos nacionales, las sobredosis aumentaron durante los primeros 2 años de COVID-19, especialmente entre personas sin hogar. En Iowa, la tendencia fue similar. Sin acceso constante a tratamientos, muchos recurrieron a las drogas como mecanismo para sobrellevar la situación. Las hospitalizaciones por sobredosis y condiciones prevenibles subieron drásticamente, afectando a quienes no tenían un lugar seguro para recuperarse después. El desempleo fue otro golpe devastador. Solo en los primeros 2 meses de la pandemia, Iowa procesó más de 300.000 nuevas solicitudes de desempleo. La ola de pérdida de empleos fue dura especialmente para trabajadores con bajos ingresos que no tenían ahorros ni apoyo familiar.
Cuando llegó la fecha de pago de la renta, llegaron también las notificaciones de desalojo. Y para muchos, ese fue el inicio del camino hacia la indigencia. Seamos sinceros, el COVID fue un desastre para todos, pero para los más vulnerables fue mucho más que una crisis de salud. Fue una crisis de vivienda, de salud mental y de dignidad humana, todo al mismo tiempo. Y aquí está la verdad dolorosa: mientras el resto de la sociedad poco a poco se recupera, quienes cayeron en la indigencia durante la pandemia no han tenido tanta suerte. De hecho, muchos todavía están ahí, esperando, olvidados, y su historia es otro capítulo más en la tragedia continua de ser sin hogar en América. ¡4! Adicción e indigencia en Iowa. ¿Por qué la adicción suele ir tan ligada a la indigencia? Es una pregunta que pide tanto compasión como claridad y es especialmente relevante en estados como Iowa, donde la relación entre el consumo de sustancias y la inseguridad habitacional se vuelve más evidente cada año. Para empezar, aclaremos un malentendido común: la adicción no siempre es la causa de la indigencia. De hecho, para muchas personas, la adicción es consecuencia de estar sin hogar. Cuando alguien pierde su trabajo, su casa y su estabilidad, el estrés puede ser abrumador. El consumo de sustancias a veces comienza como una forma de sobrellevar las noches frías, el aislamiento o el dolor físico. Con el tiempo puede convertirse en una lucha mayor. Sin embargo, presentar la adicción como un fallo moral solo agrava el problema. Lo que realmente enfrentamos es una crisis de salud pública que merece una respuesta basada en educación, tratamiento y apoyo. ¡5! ¿Cómo el clima severo afecta a las personas sin hogar en Iowa? Iowa tiene un clima duro, y para quienes no tienen hogar, ese clima puede ser más que incómodo, puede ser peligroso. Cada estación trae nuevos desafíos, y quienes viven en la calle o en autos deben enfrentarse a los elementos de maneras que la mayoría no podemos imaginar. El invierno es la época más difícil del año. Las temperaturas en Iowa pueden bajar de cero con tormentas de nieve y vientos helados que hacen casi imposible permanecer afuera de forma segura. Para alguien sin techo, un abrigo o una manta no son suficientes. El riesgo de congelación, hipotermia y enfermedades aumenta mucho. Incluso los refugios que intentan abrir camas extras en invierno suelen llenarse rápido. Muchas personas son rechazadas porque no hay espacio. Otras prefieren no ir preocupadas por su seguridad, las reglas o perder sus pocas pertenencias. Pero el verano tiene sus propios peligros. Los meses calurosos en Iowa pueden ser brutalmente húmedos con temperaturas que superan los 90 grados. Para los sin hogar es difícil encontrar sombra o un lugar para refrescarse. La deshidratación, el agotamiento por calor y las quemaduras solares son riesgos reales, especialmente para quienes tienen problemas de salud o no tienen acceso a agua. Sin centros públicos de refrigeración ni bibliotecas abiertas, hay pocos lugares donde escapar del sol. Las tormentas son otra gran preocupación. Iowa es conocido por sus fuertes vientos, lluvias repentinas e incluso tornados. Mientras la mayoría puede refugiarse en sus casas, cuando el cielo se oscurece, los sin hogar no siempre tienen esa opción. Una tormenta que dura solo una hora puede arruinar ropa, comida y sacos de dormir, objetos difíciles de reemplazar.
6. El papel del apoyo social y los servicios comunitarios. Cuando alguien se queda sin hogar, ¿qué tipo de ayuda está realmente disponible? En Iowa existe una amplia variedad de servicios para apoyar a quienes enfrentan inseguridad habitacional, pero el acceso y la disponibilidad varían según la ubicación, el financiamiento y las necesidades individuales. Organizaciones como Homeward, con sede en el condado de Polk, juegan un papel central. Trabajan junto con refugios, agencias de salud y organizaciones sin fines de lucro para ofrecer tanto viviendas de emergencia como soluciones a largo plazo. Una estrategia clave es el modelo Housing First Vivienda, primero que se centra en darles un lugar donde vivir antes de exigir condiciones como la sobriedad o el empleo. La lógica es simple, pero poderosa. Es más fácil resolver problemas personales cuando no tienes que dormir en la calle. 7. Esfuerzos del gobierno y la comunidad para enfrentar la crisis. Resolver la indigencia requiere más que buenas intenciones. Necesita planificación, coordinación y un compromiso a largo plazo. En Iowa, tanto los gobiernos estatales y locales como las organizaciones sin fines de lucro han comenzado a dar pasos importantes hacia soluciones reales. Aunque persisten desafíos, hay motivos para ser cautelosamente optimistas. Uno de los esfuerzos más ambiciosos en los últimos años es el Plan Maestro para reducir la indigencia en el condado de Polk, 2025-2029. Lanzado en mayo de 2025, el plan reunió a más de 250 actores comunitarios, incluyendo funcionarios públicos, organizaciones sin fines de lucro, expertos en salud, desarrolladores de viviendas y grupos religiosos. Su objetivo principal: reducir la indigencia mediante una mejor coordinación, mayor disponibilidad de viviendas y servicios de apoyo integrados. Conclusión. La indigencia en Iowa no es solo una cifra, es un reflejo de problemas más profundos que afectan a todo el país. Desde el aumento en los costos de vivienda y las secuelas del COVID-19 hasta la adicción, el clima severo y un sistema de apoyo agotado, la crisis sigue evolucionando de formas complejas. Pero también está claro que Iowa no se queda quieto. Con planes colaborativos como el Blueprint 2025-2029 y la expansión de viviendas con apoyo, el Estado está sentando las bases para el cambio. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es suficiente? Terminar con la indigencia en América requiere más que refugios temporales o documentos de política. Exige inversión a largo plazo, voluntad pública y compasión. Y lo más importante, nos pide ver a las personas sin hogar no como un problema que manejar, sino como seres humanos a quienes ayudar a salir adelante. Esta no es solo la historia de Iowa, es parte de la historia más amplia de América, de cómo nos cuidamos unos a otros en tiempos difíciles. Y en ese sentido depende de todos nosotros asegurarnos de que este capítulo termine en algo mejor. Porque nadie debería quedar afuera en el frío invisible y sin voz en un país tan rico y capaz como el nuestro.